Buenos días, doctora María Inés Cruz. Estoy aquí con la doctora Cristina Naranjo, es mi madre, y vamos a hablar sobre el día de mi nacimiento y cómo fue un poco el proceso. Entonces va a ser una entrevista bastante breve, bastante hogareña. Y bueno, empezar diciendo que yo tengo actualmente 18 años, nací un 28 de julio de 2004. Entonces, Cris, por favor, cuéntanos desde tu perspectiva cómo fue este día. La maternidad es el acto más hermoso por el que puede transitar una mujer, así que desde ese momento, bueno, y en todo el periodo de embarazo incluso fue una experiencia súper hermosa. El día mismo de tu nacimiento, pues lo esperábamos con muchas ansias al ser nuestro primer hijo y bueno, tuvimos que esperar un poco por cuanto tú no estabas todavía listo para nacer. Ok, Cris, de lo que yo tengo entendido, nací un poquito tarde. ¿A las cuántas semanas nací? Ok, en el calendario de los médicos tú naciste a las 41 semanas, pero entiendo que hay un protocolo para el nacimiento del primer hijo y esperan a que obviamente la naturaleza haga su trabajo. Entonces por eso es que íbamos controlando a que el evento que se diera de manera natural. Pero al yo no tener nunca contracciones, descenso, dilatación, entonces, y llegábamos a la semana 41 completa, entonces el doctor a cargo decidió pues empezar en un proceso de Quirúrgico. cesárea. Uh-huh. Ya. De lo que entiendo, esto ocurre también porque tenía unas dimensiones bastante más grandes de las que en tu cintura pélvica podía salir un bebé, ¿verdad? Sí, a ver, yo soy muy bajita, yo mido 1,50 m, pero papá mide 1,83 m. Entonces, obviamente tú tienes los genes de papá, felizmente. Entonces, eras un niño muy grande y yo soy una mamá muy bajita, entonces tampoco salías por el canal pélvico, por lo que los doctores incluso con un poquito de, no sé si pena, recelo, un poco de miedo, me dieron la noticia porque hasta ese momento no es como yo veo ahora que lo planificas con tiempo la intervención quirúrgica. Es más bien que esperaban que se dé el proceso y el médico me hizo como una especie de cita previa y me dijo, mire señora, el niño está muy grande, usted es muy bajita y al no tener las otras condiciones pues es preferible que se haga la cesárea. Claro, entonces esto ocurrió en cuanto a una situación de dimensión del bebé, en mi caso, y además una falta de dilatación, de contracciones. Entonces se optó por este proceso quirúrgico. Cuéntame, Cris, porfa, ¿a qué hora nací? Y si tal vez recuerdas las dimensiones, más o menos. Me acuerdo perfectamente. Tú naciste a las 4:20 de la tarde, ese momento fue la cesárea. Tú naciste midiendo 53 centímetros, un perímetro craneoencefálico de 38 cuando el promedio en el Ecuador es entre 33 y 35, o sea, tú estabas 3 más grande, y pesaste 3.690 gramos. Entonces, en todos los límites un poquito más arriba, ¿cierto? Siempre, siempre, o sea, siempre estabas más grande de lo... Pero bueno, a nivel general fue una experiencia agradable, no hubo mayor sufrimiento, dolor, incomodidad. No, nunca, porque tampoco nunca tuve o sea, nunca tuve lo que llaman los dolores de parto, o sea, no me dolió nada, yo entré así como me verías ahorita. Yo entré así, nunca tuve ningún inconveniente. Entonces, ese momento yo sabía cómo era un poco el tema del proceso de quirúrgico. Entonces, yo sabía lo que me iban a inyectar y todo lo demás. Entonces, digamos que ese es como que el único dolorcito que se tiene, la pinchazón del epidural, pero nada más. Y de ahí, pues nunca tuve ningún otro tipo de dolor. Ya, ya. Y hay otro tema que me gustaría preguntarte. Claro. Es bastante sabido que aquí en el Ecuador, en la mayoría de casos, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia obstétrica, sea en controles, en revisiones, en exámenes o en estos periodos natales. Entonces, cuéntame si tú puntualmente en este caso sufriste algún intento de violencia, tuviste la percepción de que tal vez hubo alguna clase de abuso psicológico, de índole físico, y tal vez no solo en este periodo, sino en uno de los controles durante todo el proceso gestante o en general en tu vida. Bueno, en estos procesos yo pienso que sí sufrimos bastante violencia, porque las mujeres de ser
al menos para las mujeres de mi edad, que todavía este tema de la sexualidad, de mostrarse es un poco más, era un poco más tabú que como ahora se manejan las chicas, pero de todas maneras siempre hay este tema del pudor y el mismo hecho de que tú tengas que ir al control ginecológico o te cambien de ginecólogo, eso ya te crea a ti una sensación horrible porque desde la psicología entras en un proceso de indefensión, o sea, tienes que hacerlo y no hay opción y estás totalmente expuesto. Entonces yo pienso que particularmente cuando estoy embarazada de ti, la primera vez que yo sentí eso, que no hay otra palabra que decir horrible, es en la semana 38 de embarazo. El ginecólogo que a mí me venía haciendo los controles había salido de vacaciones o estado ausente ese día y me ponen a un ginecólogo más alto que tu papá, o sea, un enorme, con unos dedos así gigantes. Entonces él me hace mi primer tacto. Él de hecho me pregunta si me habían hecho y yo le digo que no. Sabía lo que era un tacto, pero una cosa es saber y otra cosa es que vivir exactamente. Entonces, bueno, normalmente me recosté en la camilla como normalmente se hace y me hizo una cosa horrible. Entonces, obviamente yo estaba agarrada a la mano de tu papá y se me iban así las lágrimas porque fue un dolor, una cosa horrible. Y el doctor cierra con esta frase diciéndome, yo era jovencita, o sea, tenía 24 años, o sea, tampoco era guagua, pero era jovencita. Y me dice, mi señora, mientras él se retiraba sus guantes, me dice, mi señora, yo le acabo de meter 2 deditos, por ahí le va a salir una cabecita. Esa frase fue tan impactante en mí y yo hasta ese día pensé que podía dar a luz normal. Pero yo dije, Dios mío, si ese tacto, como el doctor lo dice, con 2 deditos me dolió tanto, fue tan doloroso, o sea, por ahí una cabeza yo me muero. Entonces yo desde ese momento, semana 38, empecé a contemplar la opción de la cesárea como la opción más viable, porque de verdad que eso fue horroroso. Ya, ha sido muy grato escucharte, qué lindo poder compartir esta experiencia, muchas gracias. Gracias, la verdad es que ser madre ha sido una de las cosas más maravillosas y tenerte como hijo una gran bendición. Gracias, Mike.